3 de la tarde, bueno, seguimos haciendo Tela Debo. Vamos a hablar sobre el tema de universidades. Ha habido un reclamo la semana pasada y la mayor preocupación tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos para que las unidades estén abiertas y en funcionamiento. Recordemos que en este mes se aplicaba el aumento de la luz y del gas, y bueno, de los servicios que iban a tener tarifa plena las universidades. Pero además hay una cuestión salarial también que hay que tratar. Vamos a hablar en este caso con el rector de la Universidad de Avellaneda, la UNDAB. Estamos en comunicación con Jorge Calzoni. Jorge, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos, Jorge. Bueno, ¿cómo está la situación? Tengo entendido que se informó, lo digo así, se informó que se había aumentado el 70% el presupuesto para el funcionamiento de las universidades, pero que en la realidad esto no es así. Sí, a ver, el tema es así. El Jorge, presupuesto perdón, universitario en Jorge, grandes ¿te puedo pedir algo? términos se compone de un 95% de sueldos, docentes, no docentes, y aproximadamente un 5% de gastos de funcionamiento. El 67% es sobre ese 5%, o Sí. sea que es un poquito más del 3% del total. ¿Se entiende, no? O sea, es un porcentaje realmente escaso para lo que necesitamos. Como dos o tres ejemplos. Sí, Uno, con la devaluación, las plataformas digitales se duplicaron, poco más que duplicaron el claro. costo de las mismas. La luz hoy representa aproximadamente en las tarifas el 30% del total de esos gastos de funcionamiento. Esto es un promedio en las distintas universidades. Todavía no nos llegó el gas. Mm. Y bueno, y más allá de que una inflación altísima, vos considerás que el presupuesto viene del 23 y que el 23 se hizo en el 22, Claro. con lo cual tenemos más de un 300% de incremento solamente de inflación. ¿Qué, En algunos rubros fue mayor, mm, ¿no? ¿Qué cálculo tienen estimado de posibilidad de funcionamiento con ese presupuesto? ¿Hasta cuándo podrían funcionar con ese presupuesto? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Nosotros hemos suspendido prácticamente todos los gastos de funcionamiento. Para que tengas una idea, de limpieza nada más compramos lavandina, no hemos comprado otros insumos. Pero bueno, tenemos también una diferencia en el tema de inciso 1, que son salarios. Estamos viendo hoy Sí. con el ministerio o el exministerio para ver cómo se puede resolver, pero la realidad es que en esos términos es muy, por supuesto que a fin de año no llegamos, no llega prácticamente ninguna universidad. El tema es que vamos viendo día a día. Mm. Nosotros mañana tenemos un consejo superior y bueno, estamos planteándole a todos los trabajadores no docentes, docentes, bueno, una austeridad extrema. Siempre Mm. fuimos austeros, pero ahora somos prácticamente, es una austeridad extrema Sí, para ver forzada, cómo forzada. podemos Mm. llegar lo Mm. máximo posible. Aproximadamente el cálculo que nosotros hacíamos es que alcanza para un cuarto, con este incremento por ahí un poquito más del año. Eso significa 4 o 5 meses del año para funcionar con gastos de funcionamiento, ¿no? Mayo, Después mayo. está el tema de los salarios, que es otra Mm. discusión. Jorge, te pido una cuestión técnica. ¿Podés subir más tu imagen? Mover un poquitito para que estés más arriba. Un poquito más. Ahí, Un poquito más. a ver, Ahí, ahí va. así equilibramos la imagen. Dale, Gracias. perdón. No, está Dale. bien. A ver, entonces, cuestión salarial. 100 días de Milei, tenemos 71% de inflación. Ustedes recibieron Bien. lo recibieron porque no estuvieron de acuerdo, pero se lo dieron por decreto, 16%. Exacto, sí, bueno, la discusión de los gremios docentes y no docentes era poder recuperar por lo menos lo que había perdido con la inflación. Incluso si vos lo analizás, en general en el Estado Nacional, los empleados públicos recibieron 12 más 16.
pero en el caso de los docentes universitarios solo fue el 16, con lo cual, bueno, también ahí hay un conflicto en ciernes. De hecho, el jueves pasado hubo un paro Sí, eh, claro. que plantearon todos los gremios, que han logrado algo importante, que todos los gremios docentes, que son 4 universitarios más 2 preuniversitarios, se pusieran de acuerdo, Y sí. y bueno, y los no docentes, por supuesto, con lo cual es imposible funcionar, ¿no? Estaban todos de acuerdo Ahora, en ese sentido, y están en un estado de alerta y movilización, como ellos nos plantean, sí. porque claramente hay una pérdida del poder adquisitivo realmente Enorme, muy importante. enorme, enorme. Ahora, ¿qué pensás ante esta actitud del gobierno? Digo, porque está jugando, yo lo veo así, está jugando con las universidades, digo, no les está compensando salario, no les está garantizando el funcionamiento del año. Digo, es grave, digo. Estamos Sí. hablando de universidades, de lugares de estudio que además tienen reconocimiento internacional y en Latinoamérica son excelencia, para muchos países de Latinoamérica. Digo, ¿qué pensás como rector de la universidad? Y es difícil, es complejo, nunca hemos vivido una situación. Hemos tenido situaciones difíciles, pero nunca hemos tenido una situación de esta índole. Como vos decís, tenemos un prestigio internacional importante, tenemos mucha movilidad internacional de estudiantes que vienen aquí, intercambio de movilidad docente, muchos estudiantes que vienen a hacer posgrado aquí a nuestro país, a las distintas universidades. Y la verdad que es una situación compleja que se suma también a todo lo que es investigación, ciencia y Sí. tecnología. La verdad que no sé cómo sigue esta historia, cómo se sostiene, pero claramente creo que no somos los únicos, ¿no? Hay toda una decisión hoy de un gobierno que todavía no ha empezado a funcionar. Lo único que ha hecho es pisar gastos, pagar intereses de deuda, y no ha empezado a gestionar en realidad con respecto a políticas públicas, ¿no? Lo que conocemos como políticas públicas. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, pero claramente es preocupante porque es un sector realmente muy afectado. Creo que los argentinos y las argentinas tienen una cuestión muy sintomática con las Mm. universidades públicas, sobre todo en algún momento donde se intentó hacer algo parecido. Me acuerdo el 2001, hubo una reacción muy, muy potente no solamente del sistema, sino de toda la sociedad en general. Así que bueno, veremos Ahora, cómo avanza. Ojalá que se pueda resolver y podamos salir de esta situación, pero claramente no hay claridad en cuanto a cómo se va a resolver esto, porque claramente va a mm, ser muy difícil funcionar. Y aparte de eso se suman el tema de las becas, que no tenemos demasiada información, el tema del transporte, ¿no? El incremento de transporte a sí, las claro, chicas y a los claro, chicos, claro. que claramente Que tienen que viajar para ir a la perjudica universidad, también. claro. Se da, bueno, y el tema alimenticio, ¿no? Me Mm. decía la gente del buffet, el que comía el plato del día hoy come un sándwich, el que comía un Sí, sí, sándwich come sí, un todo. turrón, y bueno, y se Ahora, va generando todo eso. Jorge, me dijiste que aproximadamente estiman por el presupuesto que vamos a ponerle mayo el funcionamiento pleno de la universidad. Digo, Sí. ¿qué, qué podrían hacer ustedes para seguir sosteniendo el año? Digo, ¿tendrían que recortar funcionamiento, como por ejemplo ciencia, algún postítulo? ¿Tendrían que hacer ese tipo de recortes o directamente la universidad no podría abrir? Nosotros estamos haciendo todas las universidades distintos tipos de evaluaciones. Esto es un sistema. Creo que lo que a veces no se entiende bien es que no es que es una universidad, son todas las No, universidades claro, en la claro. misma situación. En general los posgrados no hay problema, porque los posgrados son arancelados. El Sí. problema es, y que en realidad es una ventaja comparativa que tiene Argentina, como tiene otros países, Uruguay, Mm, Colombia, mm, Alemania, que son carreras no aranceladas, y que eso posibilita que el Estado tiene sí, esa responsabilidad de financiarlo. En nuestro caso es el Congreso Nacional. claro. Lo que pasa es que como está prorrogado el presupuesto, claramente es el Ejecutivo el que debiera revisar El jefe de cómo, gabinete. así Mm, como hay, claro, como hay paritarias y se incrementan en función de las paritarias los salarios docentes, mm, también cómo se incrementen mm.
los gastos. Fíjate que, bueno, es un avance que exista por lo menos un 67%, que todavía no tenemos la resolución, pero confiamos en que puede ser para esta etapa, pero claramente es insuficiente para lo que necesitamos en el resto del año. Jorge, la última de Roberto Pancou. Hola Jorge, ¿tomarían algunas medidas tipo movilización de reclamo? Bueno, eso se está analizando, lo están analizando los gremios, los centros de estudiantes, los distintos claustros, por supuesto, siempre analizan esas opciones. Nosotros como institución estamos haciendo todo lo que creemos que tenemos que hacer, que son los reclamos pertinentes ante las autoridades, y por supuesto se irán viendo las situaciones que son distintas de acuerdo a cada una de las universidades, pero que en el conjunto nos impacta casi, te diría, a todos por igual. Claro, claro, sin dudas. Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos hablando con todos los sectores, los docentes, los no docentes, con el los rectores, en este caso vos. Así que bueno, queremos tener la palabra de todos para entender bien la profundidad del conflicto. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Jorge Calzoni, es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAB. Bueno, ahí tuvimos